triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida.
Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta ocasión, hoy día viernes, recibiendo el día sábado de nuestro Dios. Espero de corazón que este día sea de bendición, que lo disfrutes en compañía de tus seres queridos, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, que sea un día único, un día especial. Así que, mis hermanos, vamos a iniciar este día sábado de la mejor manera, reflexionando en la palabra de nuestro Dios. Así como están, los invito por favor a que inclinen su rostro y vamos a buscar a Dios en oración. Padre Santo que habitas en los cielos, alabado, glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta tarde queremos buscar de tu presencia, queremos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Así que, Señor, imploramos que desciendas poderosamente a nuestras vidas, a nuestros hogares, que nos acompañes en todo momento. Vamos a iniciar este día santo y queremos hacerlo de la mejor manera, alabando y glorificándote a ti. Por favor, acompáñanos en este estudio, en esta reflexión, que pueda ser tu voz que escuchemos y no sea voz de hombre. Lo imploramos humildemente en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, en alguna ocasión usted se han preguntado, ¿por qué nos va mal en la vida? ¿Se ha preguntado usted por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo tranquilidad? ¿Se ha preguntado usted por qué todo lo que hago no va bien? En esta tarde vamos a ver una historia muy interesante. Yo quiero invitarlos por favor en casa, en donde están, vayan al primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a tener nuestra reflexión en esos versículos, en esos capítulos de las Sagradas Escrituras. Por favor, busque primer libro de Samuel, capítulo 4. Entonces vamos a contestar a esas interrogantes. ¿Por qué hay algunas situaciones, por qué hay algunos momentos de la vida en el que no nos va bien? ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué no tenemos tranquilidad? ¿Por qué las aflicciones del pasado aún siguen perturbando nuestro presente? Vamos a sacar algunas lecciones prácticas e interesantes hoy en estos momentos. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 en adelante, por favor. Te invito a que me puedas seguir con la lectura. Dice así: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres.
Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Interesante, vemos aquí el primer cuadro de esta historia. Vemos aquí al pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos, ¿verdad? Dos naciones que a lo largo de la historia vemos que tuvieron varios enfrentamientos. Este enfrentamiento fue uno de estos muchos que ocurrieron en la historia del Antiguo Testamento. Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel se encuentra en batalla contra los filisteos. Sin embargo, vemos que esta ocasión hay una excepción, porque si nosotros nos damos cuenta que en la mayoría de las batallas que Israel se encontraba con los filisteos, una de las más recordadas es la historia de David y Goliat, ¿no es cierto? Vemos ahí cómo Israel vence al pueblo de los filisteos de una manera sorprendente. Sin embargo, en esta ocasión menciona la historia que no fue como las otras veces. En esta ocasión dice que el pueblo de los filisteos, el ejército de los filisteos, hiere al pueblo de Israel y caen de Israel 4,000 hombres, ¿verdad? Regresa el pueblo de Israel al campamento y empieza a analizar la situación y se hacen la pregunta: ¿por qué Dios nos ha herido de esta forma? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué ahora no nos salió como antes? ¿Por qué ahora no vencimos como las otras ocasiones? Entonces, razonaron de una forma interesante. Usted me dirá por allí, o lo pensará en casa: ¿será correcta el razonamiento que ellos tuvieron? Porque fíjense la pregunta, más bien la afirmación que ellos hicieron en el versículo 3. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Será correcta esa afirmación? Yo perdí ante los filisteos, dijeron el pueblo de Israel. Fue por una razón. Fue porque conmigo no iba el arca del pacto de Jehová. Entonces dijeron: traigamos con nosotros el arca del pacto, para que cuando el arca del pacto esté con nosotros, nos libre de las manos de los enemigos. Yo le voy a decir una cosa, mis queridos hermanos, hermanas. De cierta forma era un razonamiento equivocado. Porque si ustedes se dan cuenta, no meramente estaban confiando en Dios. Su confianza no estaba puesta en Dios. ¿Su confianza en quién estaba puesta? Por supuesto, en el arca del pacto. Yo le pregunto a usted: ¿qué era el arca del pacto sin Dios? Un simple artefacto. Sin embargo, el pueblo de Israel había puesto su confianza en ese artefacto, en ese objeto. Entonces dijeron: no. Lo que nos hace falta es el arca del pacto y no otra cosa. Y entonces fue justamente lo que ellos hicieron. Trajeron el arca del pacto de Jehová. Fíjense lo que dice el versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y fíjense la reacción que tuvo el pueblo de Israel cuando saben que el arca del pacto entonces ya es traído ante la congregación. Fíjese lo que dice el versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Quiero que note esto, y va a ser algo muy interesante al final de nuestro estudio. ¿Cómo reacciona el pueblo de Israel ante la llegada del arca del pacto? ¿Verdad? Se exalta, ¿no? Recobre el ánimo. Dice que gritó con tan grande júbilo, dice la palabra de nuestro Dios, que la tierra tembló. Interesante. Entonces, vemos esta parte de la historia, como ellos dijeron: bueno, ya está el arca del pacto de Dios con nosotros. Ya está este objeto que a mí me va a ayudar a salir adelante. Entonces dijeron: pues vamos de nuevo para enfrentarnos contra el pueblo de los filisteos. Y entonces fíjense lo que dice el versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo,
porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Realmente yo pudiera decir, y analizando estos textos, pudiera decir que el pueblo de los filisteos no le tenía miedo o no le tuvo temor en ese momento al arca del pacto. Más bien, le tuvo miedo. Fíjense lo que dice ahí, el versículo 7, ha venido Dios al campamento. Ellos no dijeron, ha venido el arca del pacto. Ah, ahora sí vamos a pelear porque ahora el objeto está ahí. No, no. Ellos tuvieron miedo porque Dios estaba en el campamento. Ha venido Dios al campamento. Sin embargo, lamentablemente el pueblo de Israel no lo veía de esa manera. El pueblo de Israel no confiaba en Dios. Su confianza no estaba puesta en Dios. Su confianza estaba puesta en el arca del pacto. Con ese pensamiento, el pueblo de los filisteos, usted lo podrá leer en los versículos posteriores, se animan, ¿verdad? Se levanta uno y le dice, tengan ánimo, no tengan miedo, vamos a enfrentarlos nuevamente. Y entonces el pueblo de Israel sale con todo ese júbilo, con toda esa valentía, con toda esa alegría de que ahora el arca del pacto estaba con ellos y se vuelve a enfrentar en batalla contra los filisteos. Y yo quiero llevarlos al versículo 10. Dice, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Quiero hacerle la pregunta, ¿cuántos cayeron en el primer enfrentamiento? Recuerde, cayeron 4,000. Ahora dice que cayeron 30,000 hombres. Eso hace un total de 34,000. ¿Se puede imaginar usted? 34,000 hombres muertos. Todo el pueblo regresa al campamento. Yo me quiero imaginar que dentro del grupo de los guerrilleros, de los soldados del pueblo de Israel, habían padres e hijos, habían hermanos, habían primos, habían amigos, seres queridos. Entonces imagínese usted todo el pueblo regresando al campamento y las madres, las esposas, los hijos, esperando ver en el ejército, ver a su papá, ver a su hermano, ver a su esposo, ver al primo, ver al amigo, esperándolo allí. ¿Se imagina usted el dolor que sintieron cuando estaban entrando todos los soldados al campamento y no estaba aquel ser querido? ¿Se imagina el duro golpe que sintieron aquellas gentes que estaban allá en el campamento? Fíjense, si yo pudiera contarles una experiencia dolorosa, tal vez sería con la pérdida que mi mamá tuvo con mi abuela. Mi abuela lamentablemente falleció siendo muy joven y eso fue ya hace muchos años. Sin embargo, cuando mi mamá aún la recuerda las fechas conmemorativas donde las madres son festejadas, yo aún puedo ver la tristeza en su rostro, aún puedo ver las lágrimas que corren de sus mejillas y yo digo, qué duro ha de ser perder un ser querido. Porque aunque pasen los años, ese dolor siempre va a estar. Siempre va a estar allí, siempre va a estar impactando, siempre va a estar lastimando cada que se presente la oportunidad. Entonces, imagínese usted, el pueblo de Israel, viviendo una vida de dolor, de tristeza, de decepción. Fíjense ustedes cuántos años fue que vivió el pueblo de Israel con esa carga, con ese dolor. Quiero llevarlos, por favor, al capítulo 6. Capítulo 7, versículo 2. Capítulo 7, versículo 2. Usted podrá encontrar, después del capítulo 4, el 5 y el 6, todo lo que sucede con el arca del pacto, ¿verdad? No será el objeto de nuestro estudio o reflexión en esta tarde. Sin embargo, cabe mencionar que el arca del pacto es robada por los filisteos,
es llevada después ante el Dios de los filisteos. Y bueno, usted podrá leer con calma toda la historia. Yo quiero llevarlos al capítulo 7, porque aquí menciona algo interesante. Capítulo 7, versículos 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años aproximadamente, ¿verdad? Lo que está mencionando aquí la palabra de Dios es que 20 años el pueblo de Israel se estuvo lamentando, porque fue un duro golpe. Aparte de que no solamente perdieron a sus seres queridos, esposos, hijos, hermanos, también habían perdido el arca de Jehová, el arca del pacto de Jehová, que recuerden lo que mencionábamos hace unos momentos. Tenían el arca del pacto como un artefacto sumamente importante. Tanto así que ellos creían que era con el arca del pacto que ellos vencían. Recuerde usted que el arca del pacto se menciona o sale a relucir en historias interesantes de la Biblia. Si usted recuerda, solamente voy a hacer referencia a 2 ocasiones donde el arca del pacto es usado y suceden cosas interesantes. Cuando Josué está a punto de pasar el río Jordán, ¿usted recuerda quiénes iban delante del pueblo de Israel? Exactamente, los sacerdotes con el arca del pacto. El mandato era que los sacerdotes tenían que pisar el río Jordán y el río se iba a dividir, y justamente así pasó. ¿Quién creen ustedes que iba cuando conquistaron a Jericó? ¿Quién iba delante del pueblo? Por supuesto, el arca del pacto. En el arca del pacto se descendía la presencia de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel había idolatrado el arca. Ahora su confianza ya no estaba en la presencia de Dios. Ahora su confianza solamente estaba en el arca, y ahora lo habían perdido. Entonces era doble pérdida. Habían perdido a sus amigos, habían perdido a sus hermanos, pero también habían perdido aquello tan valioso que tenían como pueblo. Y eso era el arca del pacto. 20 años lamentándose, 20 años viviendo en tristeza, 20 años que todas las cosas, o más bien todo, lo veían sin color, lo veían todo de color gris, porque su vida no tenía sentido. 20 años, dice la palabra de Dios, que se lamentó el pueblo. Tal vez usted ha pasado esas situaciones y ha tenido luchas ya durante muchos años. Durante muchos años usted ha batallado, ha querido luchar con sus propias fuerzas. Y le ha preguntado al Señor, ¿por qué no veo una mejora en mi vida? ¿Por qué no puedo estar en paz? ¿Por qué han pasado tantos años y aún sigo siendo infeliz? ¿Por qué no logro sonreír como las otras personas? Porque si bien es cierto, mis queridos hermanos, yo sé que muchos de ustedes, allá en la soledad de su casa o allá en su habitación, posiblemente tienen luchas que nadie más sabe, que usted llora cuando nadie más lo ve. ¿No cree que es momento de ponerle un punto final ante esas situaciones? Y de preguntarse por qué. El pueblo de Israel pasó esas situaciones 20 años lamentándose. Y entonces es aquí donde aparece la esperanza. Quiero llevarlos por favor al capítulo 7, versículo 3. Capítulo 7, versículo 3 del primer libro de Samuel. Dice así la palabra de nuestro Dios. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo al servid, y os librará de las manos de los filisteos. Cuando Samuel llega ante el pueblo y ve un pueblo destrozado, un pueblo fracasado, un pueblo que no tiene futuro, que no tiene esperanzas, le da 4 secretos.
Y les dice, ¿saben qué? ¿Quieren que les vaya bien? No necesitan el arca del pacto. No necesitan de un artefacto para que les vaya bien. Ustedes necesitan de Dios. Y entonces Samuel les da 4 secretos, 4 consejos. Y número 1, yo quiero hablarles del primero. Capítulo 7, versículo 3. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Qué les dijo Samuel al pueblo de Israel? Número 1, vuelvan a Jehová. Porque si algo podemos rescatar de lo que hemos visto al principio de nuestra reflexión, es que el pueblo había olvidado quién era Dios. El pueblo había desconocido quién era Dios. Y ya lo mencionamos muchas veces, pero su confianza no estaba puesta en Dios. Su confianza estaba puesta en el arca del pacto. Y es justamente lo que Samuel les dice, ¿saben qué? Necesitan volver a Jehová. Olvídense todo aquello que ustedes creen que les ayuda. Olvídense de todo, olvídense del arca del pacto. Vuélvanse a Jehová. Es lo que Samuel les dice al pueblo de Israel. Ese es el secreto número 1. Yo le pregunto a usted, ¿se ha olvidado de Dios? ¿Ha puesto su confianza en otra cosa que no es Dios? Hace algunos días, reflexionando con algunos hermanos, veíamos el asunto de Jeremías capítulo 17, donde dice, maldito en el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué es maldito el hombre que confía en el hombre? Porque su confianza no está puesta en Dios. Porque ¿qué nos puede dar el hombre? Y es interesante ver cómo aquí Samuel les dice, ¿saben qué? No confíen en otra cosa que no sea Dios. Que su confianza esté puesta en el Ser Supremo, en el Ser Poderoso, en aquel que todo lo puede. Pongan su confianza en el Dios de lo imposible, y ese es Jehová nuestro Dios. Ponga su confianza en Dios. Vuélvase a Dios. Y entonces, ese es el secreto número 1 que le dice Samuel al pueblo de Israel. Número 2, quita los dioses ajenos y Astarot delante de vosotros. Usted podrá decir, pues yo no tengo dioses, yo no tengo allí esculturas, posiblemente. Pero en estos tiempos no nos podemos referir a dioses meramente físicos, ¿verdad? Que yo pueda ver y ahí lo tengo. No. Recuerden ustedes, y lo voy a explicar de esta manera. Todo aquello que le quite el lugar a Dios, aquella cosa o aquella actividad pasa a ser su Dios. Porque ¿cuál es el lugar de Dios? Mateo capítulo 6 lo mencionó, Jesús mismo lo dijo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. El lugar de Dios que le corresponde en nuestras vidas es el primero. Si en su vida lo que usted haga primero no sea arrodillarse, si usted en su día lo primero que hace usted no es estudiar la palabra de nuestro Dios, entonces no le está dando el primer lugar a Dios. Si lo primero que hace es ir al trabajo, si lo primero que hace es cualquier otra cosa, entonces aquello es su Dios. Porque le está quitando el primer lugar a Dios o el lugar que a Dios le pertenece. Entonces vemos algo muy interesante aquí. Les dice, ¿saben qué? Quiten todos los dioses ajenos. Quita los dioses ajenos delante de tu vida. Y número 3. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. Prepara tu corazón. ¿Qué hace usted cuando sabe que va a llegar una visita a su casa? No lo va a recibir con la casa desarreglada, ¿verdad? Recuerdo mucho cuando en casa se decía, va a venir tal persona a visitarnos.
Y entonces se barría la casa, entonces se limpiaba la mesa, entonces se acomodaba todo para que cuando llegue la visita se lleve una buena impresión, ¿va? Una buena imagen, ¿verdad? De la familia. Cuando usted sabe que alguien va a llegar a su casa, usted limpia todo. ¿Qué no debemos hacer lo mismo hoy en estos momentos? Porque al finalizar vamos a hacer una oración para que Dios habite en nuestras vidas. Y entonces debemos preparar nuestro corazón. Debemos limpiar nuestro corazón. Y eso es un proceso, es cierto. No se logra de la noche a la mañana. Usted no dirá, voy a transformarme y mañana seré una persona completamente diferente con pensamientos diferentes. Posiblemente siga cayendo. Sin embargo, el proceso de preparar el corazón debe empezarse ya. El proceso de transformación es de ahora, es hoy. Tiene que empezar su proceso de transformación. Tiene que preparar el corazón, tiene que quitar todo aquello que es malo, todo aquello que le perjudica, todo aquello que no le hace bien a su vida. Tal vez estaré hablando a aquella persona que tiene vicios y que poco a poco tiene que empezar a preparar el corazón, quitar todo aquello que le está afectando su vida. Poco a poco tenemos que quitar las malas palabras de nuestra vida. Poco a poco tenemos que quitar aquellos pecados ocultos. Tenemos que empezar a quitar todo aquello para limpiar el corazón y dejarle solamente lugar a Dios y darle esa exclusividad a Dios. Preparar el corazón. Llevamos 3. Número 1, volver a Dios. Número 2, quitar los dioses ajenos. Y número 3, preparar el corazón. Y por último, solo a Él servid. Les dijo Samuel al pueblo de Israel, solo sirvan a Dios. Que su vida solamente esté dedicada a Dios. Jesús lo dijo, nadie puede servir a 2 señores. Usted no puede decir, pues un pie lo voy a tener aquí y otro pie afuera. No, no, no. Solo a Dios. Leí en una revista de la iglesia adventista y contaba una historia interesante de un muchacho que había sido llamado al colportaje. Y entonces él decía, pues voy a colportar en mis ratos libres. Y entonces empezó a colportar media hora, 1 hora, cuando tenía tiempo, cuando tenía ganas. Y entonces cuando es hora de entregar los resultados, le pregunta, ay, ¿por qué? ¿Por qué esos números? A lo que él le explica, ¿no? La razón, ¿no? Pues soy un colportor ocasional, ¿no? De repente salgo a colportar, hay días que no, hay días que sí, a veces un rato, a veces mucho tiempo. Y entonces el director asociado le dice, no, 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 a Dios todo o nada. Y es que es una gran verdad. Usted no puede ir por la vida cristiana solamente sirviendo a Dios a medias. Usted no puede ir por allí solamente creyendo que Dios puede aceptar migajas de nuestra vida, de nuestro tiempo. A Dios es todo o nada. Que es justamente lo que Samuel le dijo al pueblo de Israel. Y solo sirvan a Dios, solo a Dios, a nadie más. Y entonces, en consecuencia de esos 4 consejos, de volver a Dios, de quitar los dioses ajenos, de preparar el corazón y de solo servir a Dios, surge un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Ya lo dice ahí en el versículo 3. Y os librará de la mano de los filisteos. Es el mismo mensaje para nosotros hoy, mis queridos hermanos. Queremos que haya paz en nuestra vida. Queremos que haya felicidad, que tal vez por muchos años la hemos perdido. ¿Por qué no empezar a probar con esos 4 consejos que encontramos en la palabra de nuestro Dios? ¿Por qué no nos volvemos a Dios de todo corazón? ¿Por qué no quitamos aquellos dioses que le están quitando el lugar a Dios? ¿Por qué no preparamos nuestro corazón para darle la bienvenida a Dios? ¿Por qué no dedicamos nuestra vida por completo solamente a Dios?
Si nosotros hiciéramos estos 4 consejos, le puedo asegurar que va a experimentar un cambio, que en su vida va a llegar paz, que en su vida va a llegar tranquilidad, porque su vida va a estar regida solamente por Dios. Cuando el pueblo toma en cuenta todos estos consejos que Samuel les da, fíjense lo que dice el versículo 4 y 5. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Versículo 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Versículo 6. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Se dan cuenta cómo cambió por completo el pensamiento del pueblo? En los primeros versículos del capítulo 4, su confianza estaba puesta en Dios. Sin embargo, en el capítulo 7, versículo 8, encontramos que ahora su confianza está puesta en Dios. Y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar a Dios por nosotros, porque ahora hemos reconocido de que es Dios quien nos puede cuidar, es Dios quien nos puede dar la salvación, es Dios quien nos puede rescatar de esta situación difícil. No son aquellas cosas, no es el dinero, no es el poder, no es la fama, no es otra cosa, no es alguien más que Dios. El pueblo de Israel cambió por completo su perspectiva, su pensamiento. Y ahora le decían a Samuel: no dejes de orar por nosotros. El versículo 10 a mí me llama mucho la atención. Quiero leerlos. Fíjese lo que dice aquí. El versículo 10 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y este pasaje es como que el punto central del quién es Dios, de cómo obra Dios. Si ustedes recuerdan, al comienzo de nuestra reflexión, en el capítulo 4, versículo 5, recordemos, ¿verdad?, que cuando el arca del pacto llega al pueblo, con el pueblo de Israel, dice que el pueblo lanza un grito de gran júbilo, tanto así, ¿qué pasó? Que la tierra tembló. Sin embargo, en el capítulo 7, versículo 10, encontramos que ahora no es el pueblo de Israel que grita con gran júbilo. Ahora, ¿quién es quien hace temblar ahí todo? ¿Verdad? Dice el versículo 10, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos. Cuando usted invita a Dios a pelear su batalla, tenga por seguro que Dios estará con usted. Tenga por seguro que Dios peleará con usted. Su batalla la va a ganar. Esa lucha o esa crisis que está enfrentando va a salir vencedora de ella. Pero usted tiene que invocar a Dios. Tiene que invitar a Dios. Tiene que preparar su corazón a Dios. Que son los 4 consejos que estudiamos. Volver a Dios. Quitar aquellos dioses. Tiene que preparar su corazón y solo servir a Dios. Cuando usted haga las 4 cosas, entonces Dios va a acompañarle en su batalla.
porque a partir de ese momento Dios va a obrar milagrosamente en su vida. Así que mis hermanos, no dudemos ni un momento del poder de Dios. No dudemos de que Dios pueda hacer grandes cosas en nuestras vidas. No dudemos que Dios puede obrar milagros en nuestro favor. Uno de los textos más conocidos, una de las frases más conocidas, lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quiero leerlo en este momento para usted. Dice la palabra de nuestro Dios: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Que en esta noche usted pueda decir estas palabras: hasta aquí Dios me ha ayudado, porque a Él lo he puesto en primer lugar, porque yo he vuelto a Dios, porque no tengo otro Dios más que Jehová mi Dios. Que hoy en esta noche, en esta tarde, usted pueda hacer realidad estas palabras en su vida. Deseo de todo corazón que su vida cambie. Deseo de todo corazón que usted vuelva a sonreír y que la paz vuelva a su vida. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión y en verdad que deseo que este sábado sea de mucha bendición para usted y su familia. Un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga.